Para Weber, son los profetas idís como Amós o Jeremías, sin oficio y estrictamente antimagia, quienes, en contraste con los sacerdotes contemporáneos, presentaron y propagaron elementos de una ética genuinamente occidental. 65 A los profetas del Antiguo Testamento, esta persona más apasionada que ha producido a Israel. 342 lo impresiona con la tremenda fuerza emocional que acompañó la formación de las primeras formas de racionalismo práctico. Sin descartar las emociones como una reforma de las energías motivacionales, Weber disecciona el delicado equilibrio de la abstinencia, el éxtasis laico y la esperanza del tiempo del fin como la base habitual de la política profética. De manera similar, trata de determinar el perfil de racionalidad específico de las actividades propagandísticas de Jesús de Nazaret y los apóstoles cristianos. Por lo tanto, los discursos airados de Jesús 403 contra los fariseos y más tarde la técnica de propaganda de Pablo se interpretan como medios para la creación de instituciones eclesiásticas fuertemente orientadas al valor racional. En el contexto de estos y otros análisis detallados similares, Weber no muestra tendencia a percibir las emociones y las formas de expresión con carga emocional como meros factores disruptivos de los procesos políticos racionales. Está interesado en la profecía pública de los predicadores laicos del Antiguo Testamento no solo por su contribución a la génesis de una ética racional occidental en general, sino también, sospecho, por su contribución específica a la invención de los tipos modernos de político y demagogo. Especialmente desde el punto de vista de una redefinición de la relación entre política, racionalidad y emoción, que no se agota en oposiciones estériles, es reveladora una comparación entre los estudios sobre el judaísmo antiguo y los escritos políticos de Weber, que se escribieron casi al mismo tiempo. Me limitaré aquí a unas breves pistas. Weber ve el significado histórico especial de la profecía judía anterior al exilio en el hecho de que los profetas fueron los primeros en actuar fuera de las jerarquías existentes únicamente en el medio del discurso público emocional, para crear conciencia de la situación de su país y la necesidad de conversión moral. En contraste con los nobles dadores de oráculos y guías de almas de la antigua Grecia, eran casos sociales errantes y personas privadas de ojos sospechosos en la ciudad-estado de Jerusalén. Los primeros demagogos políticos participaron en uno de los avances del desarrollo especial occidental. Cuando este profeta proclama la ira de Dios contra Israel por tratar de suprimir la profecía, fue casi lo mismo que cuando un demagogo moderno exige la libertad de prensa. 285. La impresión de una cierta modernidad retrospectiva de los profetas se debe a su peculiar apariencia posconvencional, así como a sus motivos, a pesar de todo, estrictamente objetivos, aunque desenfrenados por convenciones sacerdotales o constantes y completamente atemperados por cualquier autodisciplina, ya sea ascética o contemplativa. La ardiente pasión de los profetas se libera y todos los abismos del corazón humano se abren en ellos. Y, sin embargo, a pesar de todas estas humanidades, de las que estos titanes del santo juramento no estaban realmente libres, sin embargo, no es la propia persona, sino el asunto del año, del Dios apasionado, que manda soberanamente el jugueteo salvaje en todas partes. 286 Además, Weber enfatiza la gran independencia interior de los profetas con la habilidad mental simultánea, así como, curiosamente, su impopularidad entre las masas de oyentes. 293, 307. La emotividad de los excéntricos religiosos extremadamente irritables no parece contagiosa aquí, sino que se encuentra con un grado en gran medida inamovible que no quiere ser conmovido y, por lo tanto, lleva a los profetas a una espiral de profecías de calamidad cada vez más oscuras. En resumen, la profecía del libre albedrío aparece a 285 como el gran enemigo antiguo en el orden burocrático y militar temprano, ya que gobiernan en los entonces estados helénicos y las grandes potencias egipcias y asirias.
y paralelamente al antiguo estado fronterizo egipcio, que inspiró la metáfora diagnóstica de Weber para los males combinados del gobierno del servicio civil sin control, la monarquía y el socialismo, la vivienda de la servidumbre, la profecía política de los éxtasis judíos ofrece una contraimagen positiva, que también brilla en los escritos políticos. La independencia interior, la fiabilidad y la objetividad apasionada hacen de los profetas prototipos del político moderno y demagógicamente dotado, mientras que otras cualidades, especialmente su inflexible pesimismo de propósito, los acercan a los apocalípticos ecológicos y a los intelectuales politizadores. Es decir, también sufren de la indiferencia emocional de las masas ante un desastre real o supuestamente inminente, ven el mundo lleno de travesuras justo a la luz del sol de la felicidad aparente. 319p. Así, en la inquietante forma hermafrodita racional emocional de los antiguos profetas judíos, se entrecruzan sensibilidades y atribuciones que divergen en la modernidad política, sin por lo tanto, como mostraré en el siguiente paso, entrar en una simple oposición entre sí. Estas disposiciones de Weber deben entenderse solo a la luz de su diagnóstico político de la época, que a su vez se mantiene en sus investigaciones histórico-religiosas. Weber vio a la Alemania imperial, entonces revolucionaria, en las garras de epidemias de afecto alimentadas demagógicamente, que se encontraron con una masa de población emocionalmente excitable debido a la privación y la necesidad de la guerra. Querer perseguir la política racional en Alemania, escribe a principios de 1920, es imposible mientras los lunáticos de izquierda y derecha puedan perseguir su esencia en la política 66. En la corta fase de su propio compromiso político, al propio Weber le gustaba utilizar dispositivos estilísticos demagógicos para expresar este punto de vista. Por lo tanto, en los meses inmediatamente posteriores a los acontecimientos revolucionarios de noviembre de 1918, apareció en muchas ciudades como un orador de campaña prominente y elocuente para el recién fundado Partido Liberal Democrático Alemán. Estos discursos públicos, algunos de los cuales fueron coescritos por reporteros, ciertamente recuerdan los arrebatos excesivos de ira de los profetas del Antiguo Testamento. Además de la disolución de nuestra economía, la revolución también tiene en su conciencia la disolución de nuestro ejército. El hecho de que hoy ni siquiera podamos enviar una división contra los polacos se debe a esta revolución. No ves nada más que suciedad, estiércol, travesuras y nada más. Liebknecht pertenece al manicomio y Rosa Luxemburgo al Jardín Zoológico MG 16, 441, 67 ahora. Tales maldiciones demagógicas no están en absoluto en contradicción con el concepto racional de la política de Weber. Más bien, se perdería un punto central de este concepto de política si se pasara por alto el papel positivo que Weber concede básicamente a la demagogia y, por lo tanto, a la emocionalidad condicionada y polarizadora, especialmente en la modernidad política. En este contexto, es interesante cómo Weber trata la afirmación de los partidarios del imperio de que una democratización de Alemania significa la victoria de las élites ilustradas de una manera miope y, por lo tanto, la victoria de lo emocional sobre la política racional de la sociedad. 403f. En la publicación sobre Derecho Electoral y Democracia en Alemania, publicada en diciembre de 1917, Weber presenta dos argumentos en contra de tal ecuación del pueblo, la emoción y el irracionalismo político. En primer lugar, se propone ubicar las emociones políticas colectivas de una manera socioespacial. Solo ciertos grupos de población que se encuentran en áreas urbanas, como las grandes ciudades modernas, y que se caracterizan por ciertas condiciones culturales y climáticas, son elegibles para la infección reproductiva a través de sentimientos peligrosos. Considera que los trabajadores de las fábricas son menos susceptibles a los estados de ánimo que los intelectuales de guarderías y cafeterías, especialmente cuando estos últimos merodean por las animadas grandes ciudades como Ron o París. 287. Weber también polemiza repetidamente de manera similar contra los intelectuales monárquicos y pangamanos de Alemania. En segundo lugar, para la Alemania imperial, al final de la Primera Guerra Mundial, devuelve el esquema de moderación irrazonable y élites razonables.
Para él, la política exterior del Reich alemán, dominada por sentimientos chauvinistas, contrasta notablemente con la política exterior tranquila y orientada a los intereses a largo plazo de Gran Bretaña, que recomienda como ejemplo para una futura élite alemana. En un pasaje en el Parlamento y el Gobierno, Weber llega a decir, hacer del futuro del establecimiento y la consolidación de las estructuras democráticas liberales en Alemania un problema esencialmente político-emocional. En vista de las explosiones esperadas de descontento político, se pregunta ansiosamente si tales explosiones desatarán nuevamente el miedo bien conocido y habitual de los poseedores, es decir, si el efecto emocional de la rabia de las masas al azar resultará en la cobardía igualmente emocional e igualmente al azar de la burguesía. PS 405. Aquí vuelve el motivo clave de una crítica política de las emociones, que no se dirige contra la población en general, sino contra las élites gobernantes de ese momento. Ambos argumentos son esencialmente defensivos, en el sentido de que ya no localizan el valor social de las emociones políticas desorganizadas entre las masas como tales, sino en parte entre las élites, en parte entre los estratos desarraigados de un proletariado intelectual urbano. Los argumentos apuntan sistemáticamente a una paradoja de la racionalización burocrática, que radica en el hecho de que el gobierno parlamentario incontrolado de los funcionarios es perfectamente compatible con una monarquía propensa a los estados de ánimo u órdenes comparables, y un público dominado por estetas politizadores. Entonces, mientras que a fines de 1917 prevalece el movimiento defensivo en la democracia de Weber, la localización teórica del problema emocional, 6 meses después se puede ver un hilo de razonamiento más allá de él, que por primera vez establece una relación positiva de democracia política y la democratización de la emoción colectiva y la demagogia van juntas, se afirma categóricamente en Parlamento y Gobierno, PS. 393. Con esta fuerte tesis, Weber ya no se defiende de la hostilidad a la democracia de los monárquicos y ultranacionalistas antioccidentales, que se basa en la crítica emocional, sino que retoma su tesis de la emocionalidad de la democracia para reevaluarla. La democracia liberal es, por lo tanto, tan deseable como su cliente adoptivo renuente, la demagogia. Pero si la democracia y la demagogia van de la mano, entonces no hay democracia de tipo occidental sin una emocionalidad pública específica. Así vemos que el racionalismo férreo está rompiendo una oposición irreconciliable de razón y emoción y dando paso al modelo de una modernidad occidental en la que las emociones tienen un lugar no solo en la privacidad legalmente protegida, sino también en el espacio público. En una era moderna en la que la población ya no puede ser tratada como un objeto pasivo de la administración estatal, las emociones públicas que inevitablemente surgen como resultado difícilmente pueden ser domesticadas desde los cargos apelando solo a la razón. Tan pronto como una burocracia racional debe ser controlada por el parlamentarismo racional, Weber parece recomendar una purificación de las pasiones políticas mediante antipasiones bien dosificadas. Si se siguen sus insinuaciones, surge la imagen de una democracia moderna, en la que los representantes públicos y los políticos, los demagogos aleatorios con credibilidad en la calle, una demagogia de prensa llevada a cabo por periodistas capacitados e intelectuales proféticos crean un equilibrio razonablemente estable de las emociones públicas y los efectos resultantes del poder. La instrumentalización monopolística de los resentimientos colectivos debe ser contrarrestada por un pluralismo de procesadores de emociones. La práctica de los políticos del Esser en las democracias liberales avanzadas confirma esta idea. Por lo tanto, hoy en día, los esfuerzos por construir un carisma mediático de los políticos modernos se enfrentan a numerosas técnicas de desmitologización, caricatura, explotación de escándalos y sarcasmo, que no pueden controlarse centralmente. 68. Tal interacción entre la construcción y el cuestionamiento polémico de la imagen de los políticos está en la línea de la consideración de Weber, que quería transformar el peligro de una gran explosión revolucionaria de afecto en un proceso pacífico de progreso. Es innegable que Weber no ha resuelto la paradoja de activar e instrumentalizar la democracia de una manera tan satisfactoria en teoría.
Al menos, sin embargo, aparece la idea de una autoinfluencia institucional y modulación de la vida emocional colectiva que limpia el problema emocional de las connotaciones tradicionales de lo bestial, infantil o femenino. Cuerpo y alma en el capitalismo. Además del dualismo de mente y emoción, el par conceptual de cuerpo y alma merece una breve consideración en el marco de la concepción del capitalismo de Weber. Para Weber, como ya ha quedado claro, el modo de vida no es una grandeza puramente espiritual. Un sinónimo adecuado, que se puede encontrar en la sociología de la religión, es Hábete psicofísico, R. 518. Cuando Weber habla de un fundamento religioso de 202 millones, el objeto de este fundamento no es ni la economía ni la sociedad, sino cierta ética. Por otro lado, Weber, como Marx, está fuertemente interesado en descubrir la documentación económico-sociológica de las instituciones de la superestructura. En este sentido, por lo tanto, no se puede justificar una fuerte diferencia con Marx. Por otro lado, es más probable que se encuentren diferencias notables en la teoría de clases, especialmente en la determinación de la clase trabajadora. 69 En Weber, la situación de clase individual está subordinada a la clase, que a su vez, en contraste con la definición de clase marxista, resulta directamente de la situación del mercado. Esto significa las oportunidades típicas del suministro de bienes y las perspectivas de vida asociadas. Para Weber, clase es un término colectivo para capas de clases similares. Sin embargo, del hecho de situaciones de clase, situaciones de mercado o intereses económicos similares no se sigue en absoluto que las glosas formen comunidades directamente como tales y actúen como comunidades. Una figura de pensamiento aparentemente similar también era conocida por el marxismo más antiguo, que distinguía a la clase en sí misma de la clase para sí misma y, como consecuencia, propagaba la llegada de la clase a sí misma. Y se suponía, por supuesto, que una vez que la clase trabajadora se diera cuenta de sus intereses objetivos, se daría cuenta de su potencial revolucionario y se levantaría contra el capitalismo. Es Weber ahora más determinista en un aspecto que esta lectura del marxismo, en la medida en que asume que es precisamente en las condiciones cotidianas que los individuos reconocen sus intereses reales y los convierten en la guía de sus acciones. Según Weber, el intento de incitar a una falsa conciencia en este nivel debe fracasar. Sin embargo, nada le parece más ridículo que el miedo al espectro rojo, por el que tantos de sus compañeros de clase en la Alemania guillermina fueron capturados. Precisamente porque los trabajadores no están en absoluto en contradicción fundamental con la burguesía, deben, a través de la parlamentarización del Estado, involucrarse en el poder político, porque en ese punto importante, el interés en la racionalización económica es, a pesar de todas las contradicciones sociales, el interés de la clase trabajadora con el de los empresarios de más alto rango en términos de organización, y ambos son idénticos al interés político en preservar la posición mundial de la nación, no siempre en los detalles, sino en principio, pero y todos los representantes del estancamiento económico le son afines. 251. Si hay una contradicción social básica, entonces para Weber no es la que existe entre el capital y el trabajo, sino la que existe entre los estilos de trabajo productivos e improductivos y los grupos de población. Como solo unos pocos contemporáneos, Weber está en consecuencia en contra de los aranceles protectores a favor del lobby agrícola prusiano, a favor de la integración de Alemania en la economía mundial y, de paso, también para evitar una guerra contra Inglaterra, por así decirlo, un partidario temprano de la globalización. 70 es siempre la oposición del capital de trabajo y los activos de pensiones, del capitalismo de trabajo racional y el capitalismo depredador con apoyo político, lo que da forma a su pensamiento político. Weber habla de un contraste abismal de la actitud constitutiva respectiva de los dos tipos de apropiación de un producto excedente económico PS. 253, pero al mismo tiempo de doble naturaleza de la mentalidad capitalista. El capitalismo burocrático cotidiano está impregnado de un capitalismo carismáticamente cargado, en el que el foco está menos en la adquisición que literalmente en la caza de ganancias económicas, y en consecuencia se forma un grupo de presa, el GT 659, que, como sabemos hoy, puede descomponer sociedades enteras.
ganze Gesellschaften zersetzen kann. En términos de teoría social, este contraste entre beneficio y pensión se refiere al concepto de socialización en dos frentes de Weber. El intercambio intencional en los mercados no es, por lo tanto, el único tipo puro de socialización moderna. El marketing se apoya igualmente en la socialización por parte de las organizaciones en forma de propósito o asociaciones comunitarias. 22 zur Seite. Estos, a su vez, pueden apuntalar éticamente los acontecimientos del mercado siguiendo el ejemplo de las sectas protestantes o, por el contrario, asegurar privilegios basados en la violencia siguiendo el ejemplo de las asociaciones de mafiosos que conducen a la apropiación de pensiones en lugar de a la generación de perfiles. Si bien Weber aún no ve venir el capitalismo mafioso para su época, al menos está observando la consolidación de un capitalismo organizado. El socialdemócrata austriaco Rudolf Hilferding, que acuñó esta expresión en 1915, entendió que esto significaba la formación forzada de carteles, corporaciones y sindicatos, la burocratización de asociaciones y grandes empresas, la expansión del estado de intervención y, por último, pero no menos importante, el acuerdo de un pacto de productividad entre las grandes clases sociales productivas. Weber evalúa las consecuencias de este pacto, diagnosticado por él en sus primeros gérmenes, de manera bastante ambivalente. Aunque la democracia, como él la entiende, depende de una alianza voluntaria de clases, por otro lado, el efecto de los intereses materiales no produce por sí mismo ni reforma ni revolución, sino una nueva forma de gobierno político burocrático, la vivienda para la nueva pertenencia, PS. 63. Desde este punto de vista, Weber no espera una liberación política de gran alcance ni de la lucha ni de la alianza de clases. No hay duda de que hay una diferencia principal aquí con el marxismo político. Por otro lado, es el curioso acuerdo que existe entre Weber y el marxista italiano Antoni Sai, quien, en sus 1934 notas sobre el americanismo-efortismo, elogió a los Estados Unidos por basar la vida de todo el país en la producción 71 y hacer de los requisitos del desarrollo de la productividad la medida de todas las cosas. Al igual que Weber, que, como hemos visto, identifica a los intelectuales de los cafés de las grandes ciudades modernas como especuladores e instigadores de una política de afecto irracional, Gramsci ve el peligro de una propaganda regresiva de la falta de fundamento moral y el libertinaje sexual 72 gramos de sí en aquellos grupos sociales que no están sujetos a la disciplina del trabajo productivo, al igual que Weber distingue entre la idoneidad medible para el trabajo y la inclinación mental al trabajo y, en este contexto, aboga por nuevos instrumentos de gestión humana corporativa de baja represión que regulen no solo el comportamiento externo, sino también el comportamiento de las personas, de los trabajadores, pero también de sus motivos y creencias morales. Al igual que Gramsci, Weber también se esfuerza por desmantelar al individuo de la economía política clásica, para exponer las relaciones de dominación y autocontrol que constituyen a este individuo en primer lugar. El capitalismo, especialmente el capitalismo organizado, no se basa simplemente en la actividad económica de los individuos, sino en las empresas organizadas como 53, 28 instituciones. Sin embargo, desde los estudios del protestantismo, Weber había analizado esencialmente la autoconstitución de la burguesía de Europa Occidental y América del Norte y su ética empresarial específica, incluso si se menciona ocasionalmente a las trabajadoras, por ejemplo, aquellas chicas alemanas de procedencia pietista que perciben el trabajo como un fin en sí mismo y, en consecuencia, también son más propensas a participar en un aumento en las tasas de acordes de 47 que, por ejemplo, sus colegas católicos. La cuestión de cómo se encuentra realmente la ética económica de la clase trabajadora solo fue tratada por Weber algún tiempo después como parte de un proyecto de investigación de base amplia de la Asociación para la Política Social con el título de trabajo Investigaciones sobre la selección y adaptación de trabajadores en las diversas ramas de la gran industria. Las dos publicaciones centrales de Weber que han surgido de este proyecto son la Introducción Metodológica, 1908, y el Estudio sobre la Psicofísica del Trabajo Industrial, cuya última parte se publicó en septiembre de 1909 en el Archivo de Ciencias Sociales y Política Social.
Weber señala expresamente que las preguntas por las que él y sus colegas se guían comprenden solo una parte de un análisis de las ciencias sociales de la industria moderna a gran escala. Como propósito de la investigación, Weber afirma que quiere dar una idea de la importancia cultural del proceso de desarrollo que la industria a gran escala está atravesando ante nuestros ojos. De nuevo, es el espíritu del capitalismo lo que capta su atención, pero con un agravante que ha cambiado sus estudios en comparación con el protestantismo. Mientras que la ética protestante se ocupaba, entre otras cosas, del efecto causal de una determinada forma de vida ética para la formación del capitalismo moderno, ahora, por el contrario, es importante descubrir qué efectos específicos ejerce el aparato de la gran industria moderna sobre las personas y su estilo de vida. En la medida en que la tecnoestructura industrial ha cambiado y continuará cambiando el rostro espiritual de la raza humana casi irreconocible, SS. Sin embargo, es, desde el punto de vista de Weber, un tema central de la investigación social. Esta importancia clave de la industria y la tecnología, que a menudo se ha descuidado en la literatura de Weber 73, se ve reforzada por un punto teórico de clase. Weber tiene en cuenta las consecuencias sociales de la tercera ola de industrialización, que en Alemania a partir de los 890 años fue apoyada por las industrias química, eléctrica y de ingeniería mecánica y condujo a una heterogenización y tradicionalización final de la burguesía, en particular a una separación de la propiedad y la educación.